Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à segunda edição do Seminário Latino-Americano de Água e Gênero. Eu me chamo Rafael, sou aluno do curso de Turismo da Universidade Federal de Ouro Preto, faço parte da equipe de produção do evento e durante esta tarde, como mestre de cerimônia, conduzirei o webinário juntamente com toda a equipe de coordenação do evento. Este evento tem como objetivo discutir questões que articulam temas de investigação e incidência no campo dos recursos hídricos na América Latina, tendo como eixo do debate a relevância de uma perspectiva de gênero inclusiva, baseada nos direitos humanos e na gestão integrada da água. Este projeto é uma idealização das pesquisadoras Vera Guarda, da Universidade Federal de Ouro Preto, Denise Soares, do Instituto Mexicano de Tecnologia e Água, Fernanda Matos, da Universidade Federal de Minas Gerais, e Daniela Nogueira, da Universidade de Brasília. Com o apoio do Programa Hidrológico Intergovernamental para a América Latina e Caribe, juntamente com seu grupo de trabalho Água e Educação, o CONAMESP, a Agência Nacional das Águas, Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental da UFOP e a Cátedra Unesco também da UFOP, Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB e o Núcleo de Estudos Organizacionais e Sociedade da UFMG. A palestra magistral será apresentada por Hilda Salazar, ela que é coordenadora e fundadora da ONG Mulheres e Meio Ambiente. Sua especialidade é a articulação de gênero e meio ambiente, com ênfase no desenvolvimento comunitário e incidência em políticas públicas. Colabora com organizações sociais e comunitárias do país, com agências e organismos internacionais, instituições governamentais federais, estaduais e municipais. Sua especialização está relacionada com questões ambientais e de gênero, com ênfase em gestão de recursos hídricos, mudanças climáticas, impactos de gênero em projetos extrativos, enfoque de gênero em projetos de energia renovável. Hilda foi fundadora de várias redes temáticas, entre outras: a Rede de Gênero e Meio Ambiente, a Aliança Continental de Mulheres contra os Acordos Comerciais, o Grupo Territorial de Gênero e Extrativismo e o Grupo Regional de Gênero e Extrativismo, além da Coalizão de Organizações Mexicanas pelo Direito à Água. A palestra será mediada por Denise Soares, ela que, além de uma das idealizadoras do projeto, é também doutora em Antropologia pela Universidade Nacional Autônoma do México, UNAM, pesquisadora do Instituto Mexicano de Tecnologia da Água, IMTA, e ativista da Rede de Gênero e Meio Ambiente. Lembrando a todos que será aberto um momento de interação entre os convidados e palestrantes ao fim da palestra. Para participar, basta escrever sua pergunta ou comentário no chat, que nossa equipe estará repassando para a mediadora. Ao final da palestra da Hilda, abriremos também os microfones para as pessoas que queiram interagir diretamente com a palestrante. Agora, então, eu passo a palavra oficialmente à mediadora, Denise Soares. Obrigado, Rafael. Gracias, Rafael. Como Hilda es mexicana, entonces hablaré en español, más o menos portuñol, pero despacio, para que las personas me acompañen. Y además de todo lo que dijo Rafa, una cosa muy importante para mí, que Hilda es mi amiga del alma, ¿no? Estamos juntas en muchas batallas desde los años 90, estamos en la misma red, la red de género y medio ambiente, y ahí hicimos y ganamos y perdimos y estamos en eso, ¿no? De tratando de potencializar el empoderamiento de las mujeres y tratar de reducir las brechas de género en el sector hídrico y ambiental. Entonces, no te imaginas, Hilda, la alegría y el honor que es tenerte como la conferencista estrella después del primer seminario, que fue Leo Heller, y estuvimos pensando, no, tiene que ser alguien muy brillante, porque Leo Heller fue quien inauguró el seminario. Entonces aquí logramos a alguien muy, muy, muy brillante, y yo tengo seguro que todas y todos quedarán encantados con lo que nos va a compartir Hilda. Bienvenida, Hilda, y gracias. Muchas gracias. Ah, ¿escucho un eco por ahí? Ahí está. Listo, gracias. Muchas gracias a Denise Soares por haberme ligado a este seminario y correrme la invitación. Comentaba que me da muchísima nostalgia que este seminario no sea presencial. ¿Qué daría yo por estar en Brasil? Es un país que quiero muchísimo, he estado allí algunas ocasiones.
siempre de trabajo, siempre haciendo cuestiones que me gustan y que articulan esta perspectiva de género en diversos temas ambientales. Entonces hago votos para que la próxima edición de este seminario sea en Brasil, donde ustedes me digan yo voy, y estaré muy encantada de hacerlo. Denise me echa pues muchas flores, como decimos en México, muchas alabanzas, porque como ella bien dice, somos amigas muy cercanas y hemos recorrido este tema de género y agua desde hace muchísimos años. Entonces no me queda más que agradecerles a muchos de ustedes que tengan la paciencia de escucharme en español y que cuando sea la sesión de intercambio, que espero que tengamos muy fructífera, pues también me ayuden hablando un poco despacio para que nos podamos comunicar. He estado allí y después de un ratito en su país, pues ya me estoy sintiendo hablando portugués, porque en realidad es fácil, pero hay que acomodar el oído a veces. He preparado una presentación en láminas y qué bueno que así sea, porque eso nos va a ayudar un poco con el tema del lenguaje. Y entonces voy a pedir a Rafa si me ayuda con esas diapositivas que me van a ayudar un poco a exponer la perspectiva que quiero darles acá y que me gustó pues poner por título Género y Agua, que por supuesto es el tema fundamental de este seminario, y hablar de los viejos problemas y los nuevos retos. Un poquito quiero hacer un recorrido por esta agenda de género y agua que tiene ya muchísimos años en nuestra región, pero también en el mundo, para ver qué es lo que nos está deparando una situación actual en nuestra región, en nuestros países de manera general. Soy, como lo saben, parte de Mujer y Medio Ambiente. Es una organización que cumple este septiembre 25 años y que nuestra vocación ha sido siempre la articulación entre género y medio ambiente. Soy muy orgullosa de estar en la sociedad civil, que nos da una perspectiva interesante porque nos permite ligarnos como estamos ahora con la academia. Siempre hemos tenido un contacto muy cercano con académicas, académicos en estos temas, con el sector público, pero también y sobre todo con las comunidades, que nos da un pulso pues interesante, distinto de los problemas y cómo se miran en estos distintos ámbitos. Pues muchas gracias de nuevo por esta invitación. La que sigue, por favor, Rafa. Bueno, acá inicio diciendo que hoy como ayer, el agua es el elemento de la naturaleza más importante para la humanidad, sin duda. Nuestro planeta azul. Me gustó poner estas fotos acá, donde vemos a esta mujer con su niño, encantada de la vida con ese chorro de agua, porque como dicen las mujeres en las comunidades, cuando les preguntamos, ¿y para ustedes qué significa el agua?, siempre invariablemente nos contestan, el agua es vida, y es absolutamente cierto. Y me dio un contraste con esta otra nota abajo que dice que el agua en el planeta K218b, no tengo la menor idea de dónde está ese planeta, es alucinante, es un hallazgo alucinante de una supertierra que podría alojar vida terrestre. Esto nos habla de cómo la humanidad está poniendo el ojo más allá de nuestro planeta, en otros sitios, porque no sabemos nuestro futuro, es un poco incierto. Acabamos de ver a una persona que pagó un viaje extraterrestre solo por darse una vuelta en el espacio, pero lo cierto es que el agua sigue siendo un tema central para la humanidad, desde las necesidades más básicas hasta una investigación científica que trasciende nuestros horizontes. Entonces, nunca está de más repetir la importancia que tiene el agua como elemento de la naturaleza para todas y todos. La que viene, por favor. En esta idea vemos escenarios con viejos y nuevos problemas. Incluso hoy escuchamos decir por muchos lugares que habrá guerras por el agua. En algunos sitios se dice que ya están. Me gustó poner esta foto aquí, que es de esta película, de esta saga de Mad Max, que, bueno, algunos de ustedes, los más jóvenes, quizás ni siquiera la han visto,
pero es una saga que tiene ya muchos años y que nos presentaba un escenario en donde había guerras por el petróleo. Y la nueva película, que acaba de salir hace, no sé, unos 3, 4 años, quizás 5, nos presentaba ahora que estas guerras serían por el agua. Y me pareció interesante, además, y una saga protagonizada por una mujer y que plantea cómo esta ficción, estos escenarios de futuro que a veces las películas tienen y muchos libros también, simplemente parece que están contando la historia anunciada de un futuro que parece que hoy nos está alcanzando. Y bueno, ¿por qué se habla ahora de esta disputa por el agua, una disputa mundial, una disputa humana? Y creo que hay muchas razones que lo explican, pero una que me parece central es que estas desigualdades en el acceso al agua y al saneamiento siguen persistiendo, siguen estando allí, no se han resuelto, sigue siendo un tema muy presente en la humanidad. Hoy lo vemos, es uno de los objetivos del desarrollo sustentable, una vez más refrendado después de del milenio, siguió apareciendo y una vez más nos proponemos metas para que todo mundo, todas las personas en todos los países tengan acceso al agua y al saneamiento y sigue siendo una asignatura pendiente. Por otro lado, las soluciones convencionales están profundamente cuestionadas. Ya el día de hoy, la construcción de grandes represas es discutida en todos los ámbitos. Muchas personas las hemos cuestionado hace mucho tiempo, eso no es novedad. Lo novedoso es que sean propios gobiernos o que sean propias instituciones públicas e incluso pues desde la academia, ustedes lo deben saber muy bien, se cuestionan ya estas soluciones por las características que esta infraestructura ha tenido de ciclos cortos, relativamente cortos de vida, de cómo resuelven, pero generan otros problemas bastante grandes y hoy hay una gran controversia en relación a estas soluciones convencionales, el trasvase de cuencas, etcétera. Son este tipo de soluciones que hoy están diciendo no funcionan, tenemos que pensar resolver el problema del agua, del saneamiento desde otras perspectivas. Lo mismo ocurre con los procesos de privatización del agua, que fueron muy en boga hace 10, 15 años y que esto nos iba a resolver el problema de tener recursos, capital para la construcción de infraestructura y hacerla llegar a aquellos lugares, a aquellas personas a las que no les llegaba. No han funcionado. En muchos países como Francia se volvió a la municipalización del agua porque esta solución no fue. Lo mismo está ocurriendo en nuestros países, por lo menos en México, se mantienen ciertas, había una fuerte corriente que peleaba porque se privatizaran los servicios, se pusieron en marcha en algunas ciudades de nuestro país, no están funcionando, están yendo para atrás, y esta noción del agua como mercancía, y que esto iba a equilibrar la oferta y la demanda, pues también han fracasado. Estos son temas que están allí y que no han resuelto y que son las soluciones que tienen muchos años proponiéndose en el mundo, pero que no vemos que estén transitando todavía de una manera consistente a otras formas de resolver los problemas del agua y el saneamiento. Y lo que sí vemos es que en efecto los conflictos por el agua se van acrecentando muy rápidamente, sobre todo en nuestra región. Creo que, y no solo, vemos situaciones en África en relación a la desertificación tremendas. En fin, el tema del agua está allí colocado a nivel mundial. Si me ayudas, Rafa, con la que sigue. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar del tema que nos convoca, que es el impacto en las mujeres de estos problemas del agua y que se plantean como viejos problemas, estos de los que yo estaba hablando, pero también nuevos problemas, y desde esa lógica creo que nos está invitando este contexto a hacer una revisión histórica de las que hemos reivindicado una agenda de género y agua. Inicialmente una agenda de mujer y agua, y hoy en día una agenda de género y agua, y decimos de género e interseccional. Y creo que estos son los temas que tenemos que empezar a discutir y a profundizar desde muchas perspectivas, desde los planteamientos teóricos, metodológicos, hasta la puesta en marcha de acciones muy concretas. Ahí puse una
nota que me encontré viendo, pues desde cuándo viene esta articulación de agua y mujeres inicialmente y luego género y agua. Está muy conocido, muy sonado la Conferencia del Agua de Mar de Plata, pues hace 40 años, y otras que siguieron después, Dublín, la de Río de Janeiro, ya estuve yo en ese año del 92, les digo que me da nostalgia, y posteriormente en la Conferencia de las Mujeres, las de La Haya, y hasta el día de hoy se sigue colocando en las conferencias mundiales este tema y esta articulación que sí transitó de un enfoque de mujeres y agua a un enfoque de género y agua, y que plantea una perspectiva distinta, no está planteando solamente que si hay mucho impacto, que si las mujeres son administradoras del agua o mayores víctimas de los problemas, sino que esta diferenciación tiene que ver con un sistema de género económico, político, social, cultural, y que por supuesto atraviesa el agua, o más bien el agua atraviesa todas estas dimensiones. Sí hemos avanzado desde allí, si hacemos pues un recuento de lo que se ha logrado plantear desde esa perspectiva. Como les digo, nuestra organización tiene 25 años, nuestra red también, sacamos una agenda azul de las mujeres en el 2006, que hubo una conferencia del agua en nuestro país, etcétera, y donde ahí reivindicamos que no se hablara más de mujeres y agua, sino que se hiciera desde una perspectiva de género mucho más integral, observando las relaciones múltiples que tienen las mujeres y los hombres con el agua. Sin embargo, muchas de nuestras políticas públicas hídricas, y creo que me gustaría que compartieran conmigo si esto es así, siguen orientadas mucho, cuando se habla de mujeres, al agua para consumo doméstico. Y esa es la visión que se queda, se ve como una problemática específica de, bueno, es que sí, las mujeres tienen una problemática especial del agua para consumo doméstico por su tarea como administradoras, porque son las proveedoras principales, porque siguen atendiendo fundamentalmente el trabajo doméstico en los hogares. La estadística lo está documentando permanentemente y eso es una realidad, pero solo se queda en la parte de consumo doméstico y no se abordan otras muchas dimensiones en las que las mujeres y los hombres tienen relación con el agua, de tal manera que se sigue anclado a una perspectiva que desde los estudios de género se llama mujeres en el desarrollo y que ha transitado poco en términos de las políticas públicas a género en el desarrollo y en este caso a género en las políticas del agua y del saneamiento. Y acá decimos, bueno, ¿por qué si llevamos tantos años y se ha colocado esto en la agenda internacional, nacional, estatal, etcétera, sigue prevaleciendo esta visión? Aquí planteo que yo veo por lo menos dos factores estructurales. Uno muy importante es esta persistencia de la división sexual del trabajo, esta que se da a la grande, entre el espacio público y el privado, entre las actividades que realizan las mujeres en los hogares como trabajo doméstico y del cuidado no remunerado, donde el agua es un factor fundamental, pero también hacia afuera. Esta división sexual del trabajo se exporta a todas las actividades económicas, se exporta a las actividades y a los servicios sociales, ambientales, culturales, políticos, etcétera. Entonces, esto es lo que ha hecho que otra vez se siga confinando solo un espacio de lo doméstico y de estas actividades de las mujeres como administradoras del agua, como el foco fundamental de las políticas públicas. Y por el otro lado, porque es verdad, porque es cierto que estos problemas de agua para saneamiento, para consumo doméstico en las viviendas, en los hogares, siguen persistiendo, y eso hace que el foco siga estando allí en la medida en que estos problemas que son vitales, que son de necesidades muy básicas, sigan colocados en la agenda de manera muy importante. Si uno va a hacer un taller, una plática, una conversación a las comunidades, pues las mujeres lo primero que van a decir es: no tenemos agua en nuestros hogares, o la tenemos de esta manera, o la tenemos de otra, que vamos a ver enseguida. Rafa. Muchas gracias. Algunos datos, así solo son brochazos,
de situaciones que conocemos bien, pero que me parece que es importante que hagamos un recuento cuando queremos ver qué nos sigue para el futuro. Tenemos todavía muchas personas en la región. Estos datos los acabo de encontrar en un reporte muy bueno de CEPAL, es recientito, que me llamó la atención. Buscaba datos para toda la región. Estos son los que encontré. 166 millones de personas en la región América Latina y el Caribe no tienen acceso al agua potable y el saneamiento según los criterios de las ODS. Esto es el 26% de la población. Me quiero detener un poquito en esto de los criterios de los objetivos de desarrollo sustentable en términos de qué se considera acceso a agua potable y a saneamiento, que es un tema que desde las organizaciones en las que yo trabajo hemos peleado muchísimo. Si nos asomamos a las cifras de cobertura y cómo las reportan los países en términos de su cumplimiento de estos objetivos, vemos que dicen, en Ciudad de México la cobertura de agua potable es del 90 y no me acuerdo, 6%, y de saneamiento un poco menos, sí, en zonas rurales es menor, etcétera. Y pareciera que ya estamos en la resolución del problema. Cuando agregamos los criterios de la observación 15 sobre el derecho humano al agua, que seguramente Leo Heller les platicó muchísimo, vamos a encontrar pues que no es acceso al agua, es acceso a infraestructura. Y nosotros hemos peleado mucho que el concepto de cobertura de acceso al agua tiene que considerar todos los lineamientos de esta observación 15. Ya se empiezan a producir algunos datos en donde nos dicen acceso al agua, cuando vemos la disponibilidad en términos de regularidad en nuestro país baja de ese 96 o 98, no recuerdo la cifra, a un 56%. Y si agregáramos el atributo de calidad y si añadiéramos el de accesibilidad física y le añadiéramos el de la económica y el acceso a la información, etcétera, tendríamos los verdaderos datos de acceso de las personas al agua y también al saneamiento. Esta cifra de saneamiento es mucho más alta, me sorprendió mucho el número, 443 millones de personas. Y bueno, son brechas muy grandes que están allí, que están persistiendo de una manera importante y que el foco de las políticas públicas sigue sin dar cuenta cabal de esta situación en la medida en que no tenemos completamente colocado e interiorizado en la producción de información, que es la base para el desarrollo de políticas públicas, el dar datos que tengan que ver con estos atributos del derecho humano al agua. Creo que es un tema muy importante. Tenemos que rascar muchísimo en la información para decir, bueno, pero ¿con qué regularidad? Y entonces hay que ir a hacer minería en los datos, ¿y con qué calidad? Bueno, nos salen grandes cifras de calidad muy agregadas que no nos permiten hacer diagnósticos acertados a nivel de un municipio, de una comunidad, de un estado, de una ciudad como Ciudad de México. Acabamos de hacer unos diagnósticos que nos dejaron muy asombradas de las grandes disparidades en relación al agua y el saneamiento en plena Ciudad de México, imagínense. Bueno, supongo que Brasil, que es gigante y con estas desigualdades tan grandes como las nuestras, la situación será muy parecida. Otro tema importante de los estructurales, pues es la propiedad, el acceso a la tierra y al territorio, porque sabemos que está directamente ligado a los derechos del agua y en general de los bienes naturales. También encontré estos datos, también son de CEPAL, no les puse la fuente, porque ya ven que no soy académica, pero ya me voy a aplicar con eso. Encontré que van de un 8% en Guatemala a un 30% en Perú y México. Me parece que son de bastante recientes, 2018. En México tenemos del 20% como promedio, siento yo, quizás el 30% es de los más altos, y en algunas regiones creo que nos parecemos a Guatemala. Es decir, las mujeres siguen estando en un rezago fundamental, estructural, de acceso no solo a la tierra,
a los derechos del agua, sino de acceso también a los programas públicos. No somos consideradas ni para entrar en este tipo de programas que tienen que ver con el acceso a los recursos ambientales y entre ellos al agua y también al saneamiento, y por supuesto quienes siguen representando, entre comillas, los intereses de las mujeres, pues son los hombres, está muy masculinizado, y desde luego esto también repercute en la toma de decisiones. Me encantó ponerles esta foto que ven allí, en esta foto donde vemos a esa mujer en medio allí como un símbolo, digo yo, de lo que está ocurriendo. Este es el Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Empresas del Agua y Saneamiento en México, que es el organismo operador, que son los organismos operadores de todos los estados, y donde está solo esta mujer en este Consejo Directivo. Es cierto que ha habido cambios y que hemos encontrado ya a ministras encabezando los ministerios del agua, algunas mujeres en organismos operadores, no en el Consejo Directivo, porque esta foto es de ayer, ¿no? Sino en algunos organismos operadores, pero en términos generales, en la toma de decisiones en el sector hídrico sigue estando profundamente masculinizada. Nosotros habíamos estrenado a una directora de la Comisión Nacional del Agua en México, estuvo 3 años con este gobierno que hubo el recambio, ahora apenas hace 3 años, y que nos daba mucha ilusión de tener una paridad de género en el gabinete, etcétera. Las mujeres han venido saliendo, y bueno, el día de hoy nuestra mujer en el sector agua, que encabezaba el organismo más importante del agua en nuestro país, ahora está siendo ocupada por un hombre otra vez. Entonces, vemos que es desde las comunidades hasta los puestos de toma de decisión más importantes. Si me ayudas, Rafa. Muchas gracias. Estos problemas del agua y el saneamiento, pues profundizan las desigualdades de género. No estaban allí, pero se van acrecentando en la medida en que los problemas se van acrecentando también. Y no solo afectan, como decía yo, el tema de los hogares, sino de manera muy integral a las mujeres. Limitan el empleo y la permanencia de las mujeres en su inserción laboral, en obtener ingresos, en tener autonomía económica, que es fundamental para las mujeres en la medida en que se tienen que seguir ocupando de estos problemas del agua y saneamiento en los hogares, sobre todo de las mujeres que están en situaciones de pobreza o que viven en zonas rurales o poblaciones indígenas o las zonas periurbanas de las ciudades, etcétera. Esta situación está allí y se manifiesta como una limitación estructural para que las mujeres entren de lleno al espacio público y puedan adquirir pues un empoderamiento de carácter económico, político, social, etcétera. Entonces incide de manera muy importante. El COVID nos lo puso, pero enfrente de una manera muy impresionante. Este encierro en los hogares nos ha mostrado la importancia que ha tenido el trabajo doméstico no remunerado y del cuidado para poder paliar de alguna manera estos tremendos impactos de esta enfermedad. Pero bueno, sí, se reconoce, ha sido muy importante el papel de las mujeres, pero las cosas no cambian, permanecen estos patrones de género de manera muy fuerte, incluyendo el cuidado de la salud de enfermos y enfermas, que sabemos que las enfermedades hídricas tienen pues muchísima importancia y el COVID nos lo puso enfrente, pero no hemos logrado transformaciones estructurales. Se documenta, han salido un montón de estudios, de materiales, etcétera, en relación a lo que está ocurriendo al interior de los hogares con el tema de la salud, con el rezago de acceso a los servicios de salud, etcétera, pero pocas políticas en relación a cómo modificar esto. Se han acrecentado los patrones de violencia social y de género, no solo por el COVID, sino por muchos otros fenómenos, y todos estos problemas que surgen, que no se resuelven y que son obligaciones del Estado, que son obligaciones del mercado, es decir, de las empresas, el proveer servicios de atención a la salud, servicios de atención a niños y niñas pequeñas, servicios de atención a la alimentación, etcétera, están siendo suplidos fundamentalmente por las mujeres. Tampoco se ha hecho un reparto de tareas al interior de los hogares y nosotras planteamos que esto constituye un subsidio de género, que es un concepto poderoso
en la medida en que los subsidios con relación al agua se dicen estar enfocados a aquellos sectores que más lo necesitan, pero aquí está corriendo al revés y son estos sectores que están subsidiando al Estado, al mercado y a las personas dentro de los hogares y están haciendo un subsidio en general a la sociedad. Si le ponemos precio, como lo hacen algunas estadísticas de trabajo no remunerado, en los hogares nos saldría un subsidio de género en relación al agua, creo yo, bastante alto en términos de lo que significaría de su contribución al Producto Interno Bruto. Hemos tenido la tentación de hacer un ejercicio económico en relación a esto, no lo hemos logrado, pero a lo mejor un día lo vamos a hacer. Me encantó poner aquí a Mafalda, que le pregunta a su mamá, ¿y tú qué futuro le ves a este movimiento de liberación del amor? Olvídalo, ¿no? Esa mujer, y, bueno, es una caricatura muy famosa, pero que creo que en muchas medidas todavía está reflejando la realidad de muchas mujeres en nuestra región y que está allí y que nos convoca pues a repensar cómo ir un poco más rápido en la transformación de estas realidades en lo que se refiere al agua y al saneamiento. La que sigue, por favor. Gracias. Aquí planteo de una manera importante, y creo que se ha dicho, pero que tenemos que reforzar que esta crisis del agua de la que se habla es en realidad una crisis sistémica, que se agudiza ahora por nuevos fenómenos. Y esto tiene que ver con planteamientos que haré más adelante de cómo empezamos a ver al agua y al saneamiento y las políticas hídricas y al sector como tal, y cómo quisiera que lo viéramos de una manera más sistémica, más completa, más integral. Algunos de los nuevos temas que están entrando en la agenda del agua de manera muy importante, por supuesto, está el cambio climático, que sabemos que es el resultado de un modelo de desarrollo que sí ha profundizado terriblemente el deterioro ambiental, la crisis hídrica, pero también las desigualdades sociales. Cambio climático y agua van de la manita, de verdad se va muy, muy junto. Hoy lo estamos viendo desde fenómenos del deshielo que está ocurriendo de una manera alarmante hasta fenómenos muy locales y muy diferenciados que podemos distinguir en nuestros propios países, desertificación en unos lados, inundaciones en otros, retraimiento del nivel del mar para un lado, al contrario, en otros sitios. El agua está allí, corre por todos lados con relación al cambio climático, la deforestación, la agricultura, todos los impactos del cambio climático. Yo me atrevo a decir que casi todos tienen una relación muy directa con el agua, incluso en las ciudades, donde quizás lo hemos visto menos. En fin, creo que es un tema completamente articulado y que hoy tiene que entrar en nuestra agenda de una manera mucho más clara, porque a pesar de que está allí, de que se habla en todos lados, cuando uno va a territorio, estos efectos del cambio climático no se están suficientemente valorados desde una perspectiva local y con la fuerza que tendría que tener para resolver problemas, porque sabemos y se ha dicho muchísimo que el cambio climático tiene impactos diferenciados en las regiones, en los países, en las zonas, etcétera, y que tienen que ser estudiados como tales. Es un problema global con impactos locales muy específicos, en contextos muy específicos, y estos grandes modelos y estas grandes soluciones al cambio climático tienen que tomar una dimensión local y hemos de encontrar las formas de hacer esta articulación de un problema tan grande, tan global, tan gigantesco, con una realidad tan pragmática como es las comunidades, donde finalmente estos efectos siempre, siempre toman cuerpo. Otro fenómeno que está allí, que nos convoca a revisar nuestra agenda de género y agua, es cómo se ha hereditado este modelo extractivista. 10, 15 años de tener en nuestros países una minería a cielo abierto que es tremendamente depredadora, que es tremendamente consumidora de agua y contaminadora de agua, que ocupa territorios, que desplaza comunidades.
Esta foto es de una mina a cielo abierto en el estado de Guerrero, que recorre muchos kilómetros. Me tocó documentar un caso en una de estas comunidades allí, y lo primero que surgía y que salía en esa comunidad eran gravísimos problemas de salud asociados a contaminación del agua y a contaminación de aire, más todos los demás problemas de minería, que no es el tema, pero que está allí y que nos está convocando a mirar. Y como la minería, el fracking, los monocultivos, las obras de infraestructura gigantes y también las de energía, incluyendo las renovables, están todas conectadas con este modelo que tiene fuertes impactos en las comunidades de manera muy integral, pero donde el agua vuelve otra vez a ser un detonante de movilización y de participación, sobre todo de las mujeres, y algo ha convocado a movilizarse a las mujeres frente a los grandes proyectos extractivistas, ha sido el agua. Por lo menos es lo que a mí me ha tocado conocer y ver y atestiguar con los grupos con los que estamos trabajando. Incluso hoy en día estamos en una discusión sobre la ley, no una nueva ley de aguas alineada al derecho humano al agua en nuestro país, y este tema estamos tratando pues de que se vea, es parte de lo que una ley tendría que regular y tendría que estar en concordancia con una reforma de la ley minera, de la ley energética, etcétera. El resultado de estos grandes temas nuevos, entre comillas, porque hemos planteado el tema del cambio climático hace mucho tiempo, pero hoy se ve como un tema emergente y urgente, intensifican el acaparamiento de las fuentes de agua, el cambio de patrones. Entonces nos viene todo el tema de riesgos, las sequías, y todo ello agudiza asimetrías de género preexistentes y otras que se van creando, y he agregado acá interseccionales. Creo que este tema de ponerle el apellido género interseccionales se está convirtiendo cada vez en algo muy importante, de no solo ver a las mujeres en su espacio como una identidad de género, sino en las múltiples identidades que tenemos mujeres, hombres, población indígena, población rural, etcétera, que nos hacen percibir y vivir estas distintas formas de desigualdad de una manera muy singular, muy específica, y que amerita soluciones múltiples. No podemos, pues acá resolvemos el género y aquí de ladito la discriminación indígena y bueno, el tema de la pobreza y la desigualdad aparte, sino tiene que mirarse y analizarse y verse en esta perspectiva interseccional, que ha sido pues un tema, una forma de análisis más que un tema, pues muy fuertemente colocado por los estudios de género y los movimientos feministas. La que sigue, por favor. ¿Qué tendríamos que repensar de nuestra agenda de género y agua? Y desde luego yo estoy hablando desde mi realidad, pero creo que también qué tendríamos que repensar desde la academia, en términos de nuestros estudios, de nuestros temas de investigación, desde nuestras propuestas y contribución a la agenda de género y agua. ¿Qué queremos conservar de lo que hemos avanzado? Muchísimos planteamientos, muchas propuestas teórico-metodológicas, muchos estudios de caso, exitosos y no exitosos, están allí. No podemos decir eso ya no sirve. Por supuesto que nos da un montón de bagaje conceptual, teórico, político, de acción social, pero también qué tenemos que repensar de esta agenda, o qué nuevos elementos tendríamos que incluir en nuestro análisis. Van aquí algunas propuestas y estas me gustaría que las pudiéramos comentar en el rato que vamos a poder tener este intercambio. Ojalá que el idioma no nos haga trampas para poder tenerlo. Uno es que creo que tendríamos que transitar de una agenda a una agenda con planteamientos integrales interseccionales. Y esto es de sectorizar el tema del agua. Esto lo estamos siempre planteando de cara a las políticas públicas. Queremos que no sean políticas sectorializadas, de tal modo que vemos que las
temas hídricos, pues si no se conectan con los agrícolas, pues vamos a fracasar, porque ¿qué va a pasar con el agua de riego y todos los temas estructurales que ahí se plantean, o con el tema de salud, o con el tema de manejo integral de riesgos, o con el propio de cambio climático del que hablábamos? Pero creo que nuestros planteamientos también como agenda tienden a sectorizar el tema del agua, y que tendríamos que ir planteando y viendo la posibilidad que, claro, como punto de partida agua y saneamiento, porque es lo que estudiamos, busquemos un planteamiento menos sectorizado, más integral, o más articulando todas estas múltiples dimensiones que sí se mencionan, pero que a la hora que ya las queremos concretar, volvemos a sectorizar y otra vez meter en cajones. Un poquito como nosotros decíamos, es que nada más estamos viendo a las mujeres en el ámbito doméstico, pero miren, también tenemos que verla en el agrícola y en el ambiental y en el cultural, etcétera. Quizás empezar a inventar algunas propuestas que nos permitan de entrada pensarlos de una manera más holística. ¿Cómo? No lo sé. Les invito a que nos ayuden a pensarlo, pero creo que es un dilema en el que tenemos que empezar a movernos para lograr esta integralidad de la que siempre estamos hablando. También pasar a otro tema que también se discute mucho, que es pasar de una estrategia global local a una local global, en términos de cómo se construyen los problemas, las políticas públicas, etcétera. Claro que lo hemos dicho, incluso ese concepto de la gestión integral de recursos hídricos así lo dice, pero lo cierto es que no se logra, pues, estas nuevas formas de repensar la construcción de la problemática del agua y del saneamiento desde el territorio. Y creo que el concepto de territorio y de territorializar las políticas del agua y del saneamiento nos ayudaría que sí, partiendo del agua, pudiéramos ir a estos planteos más integrales. El territorio hoy se concibe como un espacio en construcción donde las dimensiones todas, ambientales, políticas, culturales, identitarias, son las que contribuyen a generar esta noción de lo que es y no es un territorio. Ahora que estamos analizando los temas de extractivismo, vemos cómo las luchas en la defensa de un territorio o del agua, etcétera, reconstituyen una visión que los propios sujetos sociales tienen del territorio, de ser en mi comunidad, en tal comunidad nos está afectando la termoeléctrica, el tema del agua, a pensar es que en Puebla y en Tlaxcala y en Morelos, que son 3 estados de México, nuestra lucha es común, a unos nos pega el agua, a otros, y entonces se hace un sujeto social territorializado en donde se empiezan a combinar estas perspectivas. Entonces creo que es un concepto poderoso que tenemos que poder tener la capacidad de hacerlo operativo en el análisis y en la acción. Creo que es potente, que ya está caminando por allí y que quizás nos ayude a hacer nuestra nueva agenda hablando de esta perspectiva territorial, donde la cuenca, por supuesto, es parte del territorio, pero que creo que tenemos que ligarlo a esta idea de territorialización o acuatización, no sé cómo nombrarlo, pero el territorio como concepto integral me parece interesante y además tiene potencia en términos de políticas públicas. Y por supuesto visibilizar a las mujeres como sujetas sociales, pero en todos los ámbitos, digamos, sacarnos de los hogares, sacarnos de las casas. Por supuesto no vamos a abandonar, nunca jamás podríamos abandonar la reivindicación del agua para todos y todas, para consumo doméstico, para consumo humano, como algo central, fundamental, como centro de las políticas del agua, pero que están ligadas a la agricultura, y entonces las mujeres como regantes, pero también como trabajadoras, como productoras de valor, pero de valor de uso, no solo de cambio, como productoras de medios de vida, con conocimientos, con técnicos y saberes a todos los niveles, desde las mujeres plomeras, que nosotros hemos incursionado en romper este conocimiento técnico desde lo más básico de una plomería hasta las ingenieras, etcétera. Hemos tenido de verdad unas sorpresas muy grandes de haber intentado plomería con mujeres en comunidades indígenas monolingües que quedaron encantadas de
descubrir y saber que sabían hacer albañilería para construir una captación de agua de lluvias. Es muy impresionante y lo mismo tendría que ocurrir en todos los niveles, irse articulando. Entonces, bueno, pues plantear a las mujeres como sujetas sociales con múltiples roles e identidades integrados, ¿no? Yo creo que estos tres temas se articulan de alguna manera, pues, de sectorizar el tema del agua, llevarlo a territorio y visibilizar allí a las mujeres y a los hombres con múltiples roles e identidades. Ya casi voy a acabar. El que sigue, por favor. Va junto con pegado, va muy ligado lo que acabo de decir con esta propuesta de modificar algunas herramientas de análisis que nos han estado dando vueltas. Seguimos hablando de incorporar el enfoque de género a las políticas hídricas. Y yo, y con otras compañeras, en particular Margarita Velázquez, que ha sido mi maestra, me dijo, por favor, ya no estés hablando de incorporar el enfoque de género. Y yo dije, pero ¿cómo crees que no? Si tenemos que hacerlo. Dice, no, es que incorporar sigue siendo, y a pesar de que hablemos de transversalidad del enfoque de género y de la institucionalización del enfoque de género, la idea de incorporación sigue siendo la idea de que se vamos a agregar a lo que ya está diseñado, a una política, a una estrategia, a una acción, esta visión de género, y no que esa política, esa estrategia y esa visión se piensan de inicio como punto de partida desde un enfoque de género. Y este es un matiz que yo al principio decía, bueno, es un poco lo mismo, pero en el camino me he dado cuenta de que para nada es lo mismo, porque pensar políticas, estrategias desde un enfoque de género e interseccional implica el modificar, el cambiar esa política, en plantearla desde otro lugar y de otra manera, con otras propuestas, y que no es que queremos ir a la corriente principal y al mainstreaming, sino que lo que queremos es cambiar esa corriente principal. Digamos que esa sería la potencia de ir dejando atrás esta noción de incorporación del enfoque de género a el planteamiento de generar acciones y políticas desde un enfoque integral, pero nunca bajando la guardia en que tiene que ser de género interseccional. ¿Y por qué no bajar la guardia y dejarlo lo interseccional así abierto? Porque tiende a diluirse, y eso lo hemos experimentado en 20, 25 años. Tenemos que seguirlo reivindicando en la medida en que estas desigualdades de género, de etnia, de edad, de ubicación territorial persistan, y tenemos que nombrarlas, pero sí en un planteamiento mucho más integral y de modificación de lo que es la corriente principal. Y desde esa perspectiva, pues cambiar el foco, virar el foco de los modelos de gestión. No es que no queramos cambiar los modelos de gestión, creo que se está reivindicando en muchos lugares, en muchas partes ya del mundo, que este modelo de gestión no funciona, pero si nosotros planteamos cuáles han sido las dificultades para que estos cambien, y trabajamos esto mucho con Denise, que somos cómplices en esto, y nos invitaron a un proyecto de agua y saneamiento, y dijimos, ay, otra vez nos vamos a ir a quejar de los modelos de gestión, y a decir que sean integrales y que no haya sectorización y tal, hacia una idea diferente que sería mover los esquemas de gobernanza del agua. ¿Y por qué mover estos esquemas de gobernanza? Porque esto implica que las organizaciones académicas, sociales, comunitarias, etcétera, nos empezamos a reivindicar, no como que incidimos en una política, sino como parte de el pensar esa política, esa acción, esa estrategia como parte de los sujetas y sujetos sociales, de diseño, de ejecución, de evaluación, de pensar las políticas públicas en una relación distinta con el gobierno y la sociedad. Y esto, bueno, implica una movedera fuerte de cómo pensarlo, de tal manera que no se repitan inercias tan fuertes de pues, gobiernos que son corporativos y que en esta acción con las comunidades las hacen su clientela política, o que no se establece una relación de escucha y que se siguen los esquemas de, bueno, sí te vamos a resolver el problema del agua en periodo electoral y luego se nos olvida, o lo vamos a hacer desde que nosotros pensamos.
y ahí les va un programa de captación allí y les hacemos el reparto del gran tanque y allí quedó a pensar nuevas formas de diálogo y de gestión y de construcción misma del conocimiento en relación a los problemas hídricos, y eso implica romper inercias muy fuertes, no solo del gobierno, pero también de la academia, la sociedad, las empresas. Y decíamos cuando platicaba, ay, pero esto es como una ilusión, es una fantasía. Sí y no, porque siempre que hemos ido, por ejemplo, con gobiernos municipales, siempre encontramos personas dispuestas a trabajar de mano a mano con las comunidades y que hay un tope que se encuentran que no se mueve y que es el escalón de arriba. Y luego a veces encontramos gobiernos municipales muy dispuestos y el escalón de arriba es el gobierno estatal o el nacional. Y pensamos que ir moviendo y usando esas grietas de pues, convicción de cambio ayudaría a generar estos nuevos esquemas de gobernanza y que también sucede en las comunidades, o sea, no están exentas de estas formas también de corrupción o de patriarcado o de exclusión muy fuertes. Y bueno, es una apuesta, digamos, a intentar colocarnos desde otro lugar para cambiar los modelos de gestión, y esto es diciendo, es que tiene que generarse nuevas formas de la relación gobierno y sociedad, empezando pues con nosotras, las académicas, las organizaciones de sociedad civil y quizás algunas aliadas y aliados que sí encontramos en algunos gobiernos, y a veces más, a veces menos. Bueno, ustedes y nosotras lo estamos viviendo. Y finalmente, pues reivindicar estos aportes de género a estos nuevos esquemas de gobernanza, con planteamientos políticos, éticos, filosóficos que son importantes para repensar estos modelos nuevos de gestión como la ética del cuidado. Y esta ética del cuidado va más allá del trabajo doméstico, sino implica una nueva forma de entender la relación entre los seres humanos y donde el cuidado de unas y otros, otras y unos, es un valor que debe ser reivindicado más allá de esta división sexual del trabajo. La ética del cuidado en el fondo está planteando relaciones de colaboración entre las personas y no de competencia, el darle un valor distinto pues a la vida, a la reproducción social, etcétera. Creemos que la ética del cuidado es, desde los aportes feministas, un concepto político, filosófico muy interesante, que en términos del agua está allí todo el tiempo, está planteado en esto que decía muy al inicio, del agua es vida, la defensa de la vida, que está tan colocado, y cómo la defensa del agua como un bien común está siendo muy reivindicado desde las mujeres, desde los movimientos comunitarios en territorio, como el factor que moviliza, como el factor que está además planteando posibilidades sí de defensa del territorio y del agua, pero también de construcción de alternativas distintas, y hemos visto cómo la estrategia de construcción de esas alternativas es la mejor defensa del territorio. Hay algunos casos interesantes en nuestro país de cómo se fue de una defensa del territorio, un caso que está en el estado de Michoacán, se llama Cherán, esa comunidad, donde empezaron defendiendo su bosque y hoy están logrando pues unos esquemas muy interesantes de provisión de agua en sus comunidades. También las mujeres y los hombres, comunidades indígenas, etcétera, con saberes muy importantes, conocimientos tradicionales, pero también con capacidad de transitar y aprender e involucrarse a otro tipo de conocimientos científicos y sociales. La que sigue, ya terminé, pues termino con esta imagen que me gustó porque es una mujer joven que está mirando al futuro. Si le das un cliccito, por favor, Rafa, que dice que el futuro en el mundo tiene ya rostro de mujer, y yo estoy muy ilusionada porque estos movimientos hoy en todo el mundo que reivindican el alto a la violencia contra las mujeres, que es un tema que no me da tiempo de tocar, pero que está muy colocado, las violencias en los territorios, en nuestros países, como fue en Colombia y como seguramente en muchos lados está, pues las violencias sociales están a la orden del día, y esta lucha de las mujeres es muy importante, y por eso yo digo, si logramos mover el tema del agua y del género en el mundo, creo que realmente estaremos contribuyendo a cambiarlo.
Muchas gracias por su atención y por la invitación. Mi querida Hilda, muchísimas gracias a ti, como siempre, ultra brillante y provocativa. Entonces, yo pienso que va a haber bastante debate, ¿no? Y me parece también un planteamiento muy novedoso lo que nos compartes aquí. Y antes de abrir el micrófono a las personas, ¿no? Yo quisiera, me están pidiendo para abrir cosas, yo quisiera compartir porque una reflexión sobre tu ponencia que para mí tiene 3 ejes muy importantes. El eje de la perspectiva histórica, que si bien tenemos un sinfín de desafíos aún que transitar en eso de la articulación de género y agua, a donde tú mismo dices muy bien que no es la incorporación, ¿no? Sino realmente diseñar políticas públicas desde los lentes de género. No hay que olvidar que sí ya tenemos un pequeño camino andado, ¿no? Hace más o menos 50, 60, no sé cuántos años no votábamos. Ahora, en la gran parte de los países de América Latina ya tienen secretarías y ministerios de medio ambiente con área de género, hay institutos del agua con área de género o con enlaces de género. Hay presupuesto etiquetado de género en programas y proyectos, hay acciones afirmativas como cotas de género, hay un avance, ¿no? Para que no lloremos, decíamos que hoy, ¿no? Aún falta muchísimo. Entonces, esa perspectiva histórica no, para mí es importante y hay que seguir luchando, ¿no? En reorientar lo que ya ganamos, porque a veces no salió como hemos querido, en fortalecer lo que pensamos que va bien y seguir incidiendo, porque aún falta ese muchísimo camino y ahí el papel de la sociedad civil es clave. No hay que sacar el dedo del renglón y estar todo el tiempo presionando a que logremos dar un pasito más en ese sueño nuestro de igualdad. El segundo eje, que es el que me parece muy novedoso, es ubicar el planteamiento de género en una perspectiva más amplia de las desigualdades. Eso me parece genial, ¿no? Porque así desmistificamos la idea de que dotar de agua y saneamiento a las comunidades impacta súper positivamente, ya directamente a las mujeres. Y por supuesto que impacta, ¿no? Porque eso tiene que ver con reducción de su carga de trabajo, las que van por el agua, las que cuidan de la salud familiar, sí, hay un impacto en liberación de tiempo, pero no queremos nosotras, ¿no? Las feministas, las que estamos impulsando esa agenda de género y agua, no queremos quedar solo con eso, queremos que las mujeres participen en los espacios de toma de decisión en el sector hídrico y por eso las políticas y programas de agua tienen que cambiar un poco su eje, no ser políticas tan técnicas, programas tan técnicos, sino con un componente importante social, porque justamente si no vamos a estar mejorando un poquito en liberar el tiempo de las mujeres, pero no vamos a estar atacando de fondo el problema de la desigualdad. Porque no es exclusiva del sector hídrico, tiene que ver con las políticas económicas, sociales, ambientales, culturales, y reproducen las desigualdades. Entonces, sí, ¿no? Tenemos que pensar en eso, cómo reducir las desigualdades y no solo dotar de agua y saneamiento. Y ahí es lo que tú dices, ¿no? No podemos pensar el sector hídrico desde la sectorización, tiene que haber una coordinación intersectorial para trabajar desde esas perspectivas de reducción de las desigualdades junto con programas de agua y saneamiento. Y ahí yo pienso que la agenda de ODS abre una buena oportunidad porque justamente la agenda tiene esa perspectiva intersectorial, ¿no? Entonces, de nuevo nos toca a la sociedad civil, ahí está presionando para que se logre abrir ese camino y no pensar solo en agua y saneamiento, sino en el empoderamiento de las mujeres, y para eso tenemos que estar con la Secretaría de las Mujeres, con la Secretaría de Desarrollo Social, con varios otros ámbitos políticos para poder trabajar de manera coordinada. Y finalmente, el último eje que dijiste que me gusta muchísimo, ¿no? Que ya estamos platicando sobre eso algún tiempo, es el de la territorialización, ¿no? Necesitamos un traje a la medida en términos de género y agua para los distintos territorios en los cuales actuamos.
¿no? Porque si no pensamos en eso, vamos a seguir simplificando la realidad sin tomar en cuenta que la realidad está compuesta de hombres y mujeres, además los territorios son diferentes y no son solo hombres y mujeres, son ricos y pobres, son jóvenes, son niños y niñas, son adultos mayores y adultas mayores, es lo que tú decías de la interseccionalidad. ¿No? Y si seguimos simplificando y no trabajando desde esa óptica de la interseccionalidad, ¿no? Vamos a estar reproduciendo las causas que llevan a la desigualdad. Entonces, me parece eso muy, muy interesante que tú hayas logrado en tan poco tiempo abordar con una profundidad y una articulación impresionante todos los problemas de lo que estamos trabajando desde hace tantos años en ese proceso de articulación de género y agua, y ahora ya doy lugar a las preguntas, que me imagino que eso son muchas. Tengo aquí ya, primero, Ana Rojas, que es una compañera de la Conagua, que siempre está abriendo las puertas para género, que el Servicio Meteorológico Nacional está encabezado por una mujer. Entonces, enhorabuena y que logremos más mujeres en puestos de toma de decisión en la Conagua. Ahora, la Anastasia Brandão pregunta cuáles prácticas y tecnologías las mujeres de México utilizan para convivir con la escasez hídrica. Hilda, ¿tú quieres que yo te haga como 3 preguntas si tú contestas? Porque puede estar, ¿no? Parecida. Entonces, después, Cindy Lorena, cuando se habla de las políticas públicas orientadas a las mujeres, ¿qué sucede en los asentamientos informales donde no aplican las políticas públicas y estas zonas quedan con un vacío legal donde algunas entidades del servicio de agua se aprovechan y termina ello repercutiendo en las mujeres más vulnerables? De acuerdo a fuentes oficiales y de la academia, el 50% de la expansión urbana en Colombia se da en forma de asentamientos informales. ¿Cómo hacer presión para que se otorguen derechos de agua y saneamiento en comunidades vulnerables como estas, especialmente para asegurar el bienestar de mujeres y por ende de sus familias? En esas comunidades, los roles del agua obedecen a los roles de género. Y la última de esa tanda, hola, es de Larissa Araújo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla, profesora Hilda Salazar. Viví en México durante mi maestría. Hice una pasantía de investigación en la UAM Xochimilco con tu amiga Hilda Gisela Espinosa. Las mujeres rurales de Brasil y México enfrentan muchos problemas y exclusiones. Ahora en mi postdoc estoy investigando la participación de las mujeres en el área de la región semiárida de Brasil. Aquí en Brasil ya hay algunas propuestas para incluir el nombre de la mujer como responsable de las cisternas que se construyen. ¿Podríamos hablar un poco de las políticas públicas en tecnología social para la captación y almacenamiento del agua en México? ¿Y si existen proyectos específicos para mujeres en ese aspecto? Entonces, tienes la palabra nuevamente. Ay, muchas gracias, gracias por las preguntas. Justo venimos así saliditas de hacer unos diagnósticos en 3 lugares del país sobre las estrategias de agua y saneamiento en 3 lugares distintos de México, en unas zonas urbanas de Ciudad de México, en un estado de los más pobres en nuestro país, que es el estado de Chiapas, que seguramente han oído nombrar por las luchas indígenas que ahí se han detonado, y otro lugar en Puebla. Y ahí lo que encontramos, y que nos parece que sí es representativo de lo que ocurre en el país, es que las estrategias que las mujeres y los hombres también están usando frente a los problemas de agua para consumo doméstico principalmente son estrictamente estrategias de sobrevivencia. O sea, de verdad de muy corto plazo, muy elementales, diría yo, para resolver el problema de manera cotidiana, que va desde cómo aliviar ciertas formas de acarreo del agua que encontramos en el caso de Chiapas, que fue muy impresionante porque es una comunidad muy pequeña que tiene todos estos problemas
indígena de acarreo del agua, pero lo impresionante de este caso es que está a 8 kilómetros de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, que es uno de los centros turísticos internacionales más importantes de nuestro país, y que resulta paradójico que no pueda resolverse de una manera, ya no digamos integral, sino a través de alguna política, el que estas mujeres que pasan dando viajes, son cortos, pero muchos al día, para cargar el agua para sus hogares, y que lo que están planteando como estrategia es que les lleguen unas pipas, que lleguen estos carros, cisternas de agua a sus comunidades de una manera más regular, porque no están llegando. Digamos, no hay planteamientos más estructurales en esta comunidad, sino soluciones de corto plazo. En el caso de Puebla, ahí hay una organización que ha trabajado muchos años y sí han accedido a otras formas, pero que están muy ligadas, y eso es lo interesante, con empoderamiento en términos de capacidad de gestión. Allí sí articularon proyectos y están articulando proyectos interesantes de captación de agua de lluvia a mayor escala, con proyectos de saneamiento también y con una capacidad de gestión más importante a nivel de los gobiernos municipales y estatales. Digamos que este combinado da por resultado que se resuelvan algunos de los problemas que están planteando y que combinen el acceso al agua y también al saneamiento a través de la red pública junto con estos esquemas alternativos de tecnologías alternativas de captación. Denise conoce más ese caso que yo. Y en el caso de la Ciudad de México también encontramos soluciones muy inmediatistas. Ahí el agua se recibe de manera irregular, también por tandeo, en esta zona que estudiamos en Iztapalapa, de manera muy importante, de muy mala calidad, y ahí otra vez es la gestión inmediata para que lleguen las pipas por parte de la alcaldía. Lo que hacen las mujeres, están gestionando, y hoy el gobierno de la Ciudad de México ha implementado un proyecto a gran escala de proporcionar sistemas pequeños, familiares, de captación de agua de lluvia en esas comunidades rurales y periurbanas que tienen graves problemas de acceso al agua en términos de cantidad y calidad, y que está aliviando el tema de disponibilidad, por lo menos en tiempos de sequía, o de lluvia, perdón, y en la sequía les mandan las pipas. Entonces, estas son como las estrategias. Ahí lo que plantean, pues también las mujeres, es que este programa, que es muy ambicioso, es el más grande que hemos tenido en el país. Se plantea la instalación durante todo el sexenio de 100,000 sistemas. Creo que no van a llegar allí, pero sí van a llegar por lo menos a 50,000. Claro, cuando vemos el tamaño de nuestra ciudad, pues es muy pequeño, pero está planteando, a mí lo que me parece interesante de este programa es que está planteando que por fin las políticas públicas empiezan a mirar a estos sistemas de captación de agua de lluvia como una parte de las soluciones. Y claro, el gran problema estructural es la forma de planeación urbana, y ese es el problema, digamos, estructural que se vive en nuestras grandes ciudades y que no se resuelve solo con políticas hídricas. Tiene que haber algo mucho más articulado y que amerita pues acciones de muchos tipos, y esto me lleva al tema de los asentamientos irregulares que se plantea y que es totalmente así. Estos asentamientos irregulares en esta zona, que es como muy representativa de lo que pasa, son asentamientos que se fueron o corriendo hacia la periferia, o que las organizaciones campesinas que estaban allí cerca se fueron quedando en esas zonas, y que finalmente fueron regularizándose unas y otras no. Las que están en asentamientos irregulares no, por ley, no tienen derecho a los servicios de la red pública de agua y saneamiento, pero fíjense, tampoco les están dando permiso para los sistemas alternativos de captación de agua de lluvia. Y ahí, pues, digamos, la lucha es que estos servicios se les deberían de dotar como una solución a un problema que estas poblaciones no crearon. Digamos, quien está pagando los costos de una planeación completamente desordenada, urbana, sin ningún cuidado, además muy propiciada por políticas de hace 20, 30 años, pues es la gente que menos tiene. Ahí hay dos reivindicaciones que hacer. Una es el cumplimiento de la observación 15, donde dice que incluso los asentamientos irregulares tienen que tener derecho al agua y al saneamiento.
Y por supuesto no estamos diciendo que se dote así y entonces todas las poquitas áreas de conservación que tenemos en la ciudad pues se ocupen. Es un dilema grande que resolver, pero lo que sí decimos es que los costos de la mala planeación no tienen que ser pagados por quienes no los crearon y que además son las personas que en mayor situación de vulnerabilidad. Entonces ahí hay que ir a soluciones muy específicas en territorio para las personas que están allí y ahí se van a quedar. Entonces buscar soluciones alternativas allí, digamos en términos del derecho humano al agua, pero también de estos sistemas alternativos pueden ser la solución. Creo que eso es muy, muy, muy importante que se haga. Y creo que el tema de el desarrollo urbano como tal, que es muy importante en las grandes ciudades como las que vivimos nosotras, decimos que tiene que ser visto otra vez desde un enfoque territorial y no de toda la cuenca. Imagínense, 20 millones de habitantes, solo esta delegación en la que nosotros entramos tiene cerca de 2 millones de habitantes, esta alcaldía solamente es más grande que algunos países y tiene más población que algunos estados completos de nuestro país, tiene que ser visto de una manera territorializada con soluciones múltiples, porque si se plantea el tema de la cuenca parece un problema gigantesco que nunca se va a resolver y esto implica políticas múltiples que tienen que ver desde con políticas que pongan un alto al crecimiento de las ciudades, es muy complejo, pero tienen que hacerse y en algunos casos se logró. La Ciudad de México, después del terremoto enorme, no este del 17, sino el del 85, logró detener el crecimiento de la población de la ciudad a través de una política de descentralización que luego se abandonó por completo. Después se hizo otras políticas que tenían que ver con la densificación y que también fracasaron, pero hay una multiplicidad de soluciones que tienen que ser vistas. Entonces decimos, aquí hay que diseccionar el problema e ir a soluciones territoriales de espacios más pequeños, donde múltiples soluciones van a ir dando la pauta para irlas resolviendo un problema que tiene muchos años, que no se resuelve de un jalón, ni con una gran obra, ni el nuevo trasvase, ni el nuevo 5 veces hemos hecho túneles de traer agua de otros trasvases y de sacarlas en Ciudad de México de muchos años y las 5 veces este tipo de proyectos han fracasado. Tenemos que ir a otras soluciones. Sé que digo generalidades, pero sí creo que esta idea de ir a ir resolviendo territorialmente problemas hace que el problema se vaya achicando y las soluciones se vayan tomando dimensión, como estas ideas de mirar al cielo para captación de agua de lluvias, para dejar de usar los baños convencionales y ir a este otro tipo de baños, pero que sean dignos y que vayamos cambiando esta noción de lo que es bueno para los seres humanos. Creo que era eso. Y un ejemplo, voy a terminar diciendo ese de Cherán que les hablé y que quizás les podamos mandar las ligas de esta comunidad y que me gustó mucho, fue que después de muchos años de lucha y que lograron sacar a los que estaban talando ilegalmente el bosque, hicieron su propio gobierno, las mujeres jugaron un papel muy importante allí, hicieron un autogobierno, lo hicieron oficial, ahora se gobiernan solos en medio de una zona totalmente atacada por el narcotráfico. Es una zona libre de narcotráfico, pero está muy rodeada. Acaban de hacer un sistema de captación de agua de lluvias en la parte alta de la cuenca, muy bonito, muy autogestivo, muy impresionante, porque no es un sistema chico, es un sistema mediano, pero que está ayudando a abastecer el agua a esas poblaciones, a esas comunidades, desde agua para riego hasta para consumo doméstico, manejado, pensado y usado por los propios pobladores en alianza con muchas universidades que les ayudaron en el tema técnico. Entonces, cuando yo veo esa solución integral, porque es de la lluvia, digo, ¡ay, sí se puede! Y bueno, me dan muchas ganas de copiarles
a esa alternativa que está allí. Seguramente cuando uno esté más cerca de ese lugar encontrará otros problemas, pero como una idea de solución me parece absolutamente genial. Adoro ver esa foto de ese megasistema de captación y cómo va regando campos y abasteciendo casas y evitando deslaves. Ay, me gustó muchísimo, es precioso. Sigo con... Hay un comentario y dos preguntas. El comentario es de Cindy Lorena, que sea obligatorio en pensos de ingeniería civil y sanitaria tener asignaturas de género. Si se ha de trabajar en agua y saneamiento, no se pueden obviar las necesidades de las mujeres. Entonces, vamos con 3, ¿no? Blanca Dávila, considerando una vida digna, ¿cuál es el significado de los derechos humanos al agua y al saneamiento y ambiente sano? Y Fernanda Matos, que es una compañera coorganizadora de ese seminario, nos pregunta, considerando su experiencia, ¿puede traer algunas contribuciones sobre la dinámica de género alrededor del agua en el contexto de la mineración, de las minerías? Listo, gracias. Bueno, ya en nuestro país, el que existan, ya lo decía Denise, el que existan unidades de género en todas las secretarías y en todas las dependencias es ya una obligación y están allí. Y hay mujeres maravillosas que no saben que han logrado un montón de cosas hacerlo, pero hay otras en que se han quedado allí, como pues ahí está el enlace de género y todo lo que tenga que ver con género, pues lo ven con fulanita o con perenganita, que está colocado en una parte de la estructura de la institución que no tiene un peso para realmente incidir en la planeación de las políticas públicas. Y este es un tema pues muy importante, porque por un lado nosotros decimos, mientras no haya realmente una perspectiva integral del enfoque de género en el diseño de las políticas públicas, tenemos que tener a alguien que lo esté colocando, o sea, no lo podemos desaparecer, estas instancias obligatorias que están allí, pero por otro lado, el cubrir el expediente de que ya exista la instancia tampoco nos está ayudando mucho a que esto se resuelva. Por eso nosotras insistimos mucho en que tiene que tener un espacio muy importante en esa estructura desde la planeación de las políticas públicas, y no como un añadido para que lo vean las comunidades, para que vean a las mujeres que se vienen a quejar por el recibo del agua, sino que sea realmente estructural. Ese es un tema importante, pero que si tampoco se articula con el nivel estatal, municipal y comunitario, entonces podemos tener gente muy valiosa. Nosotros hemos tenido compañeras de primer orden en la Secretaría de Medio Ambiente que se metió hasta la cocina, en la Comisión Forestal, en la Procuraduría Ambiental, en la propia Conagua, etcétera, pero que no logró que bajara esas políticas a territorio, aunque se cambiaron reglas de operación. Incluso en algunos lugares se han metido en las propias leyes, etcétera, pero si no hay una articulación de estos espacios tan grandes entre lo federal, lo estatal, lo municipal y lo local, no llega a territorio. Y por eso tanta insistencia en que desde los comités de agua comunitarios lo vayamos colocando como una obligación, porque de verdad que los ojos de las mujeres en estos comités son distintos que las de los hombres, pero no en los comités solamente como tesoreras, que es lo que nos ha pasado. Ándale, sí, que las mujeres lleven la cuestión de la tesorería y que son las que vayan a cobrar a las casas, pero acá seguimos tomando la decisión de cuándo le abrimos, cuándo le cerramos y cuánto le cobramos los hombres, sino que ahí tenemos que lograr también, y esa es una tarea no solo de mandato, sino también de trabajo pues cultural, de empoderamiento, como lo hablaba Denise. Entonces es una acción que tiene que atravesar todos estos órdenes, porque si no, no jala, no funciona. De verdad, créanos, tenemos 20 años, no sé cuántos ya, 30, peleando en la creación de estos instrumentos, y yo en lo personal llegué a la convicción de que mejor voy a trabajar a un nivel más cerca de lo local, en donde estas articulaciones sean posibles. Creo que allí es donde hay que entrarle con más fuerza, porque se requiere presión social para que las políticas cambien, y eso es así. Y si queremos que sea desde un enfoque de género, requerimos presión social
por parte de las mujeres. Y para que eso suceda, ellas tienen que tener voz, tienen que poder, incluso ellas mismas, visualizar que tienen derecho a plantear sus propias perspectivas. Entonces eso me parece muy importante y por eso decía que estas mujeres que hoy están tomando papeles de liderazgo en sus comunidades y en los movimientos de defensa de la tierra, el territorio y el agua, están jugando un papel muy importante. Las mujeres siempre han estado en los movimientos, en las luchas, pero hoy tienen voz, hoy son líderes, hoy son protagonistas, y lo son por el agua, y eso es la parte muy interesante. Entonces, sí, lo vimos mucho en minería y lo estamos viendo, por ahí mencionaban a Gisela Espinosa, estamos en un grupo que se llama así, Territorio, Género y Extractivismo, porque desde este enfoque de género, territorio y extractivismo, desde este enfoque estamos viendo cómo las mujeres están allí, pero todavía no tienen una voz muy fuerte. Hasta ahora el tema frente a la minería son movimientos defensivos de resistencia para que no entren las mineras, para que no se lleven su agua, para que no la contaminen o para que salgan de allí o para que en algunos casos por lo menos tengan pues ciertas medidas de seguridad que nunca son suficientes, de verdad. Yo cuando digo es que ya cuando entró la minera, híjole, las comunidades se dividen y ya el propiciar modificaciones no es posible porque obedecen a una estructura global y a un interés que está completamente pues sometido a una lógica extractivista estrictamente. Entonces, sí, las mujeres están jugando un papel muy importante en relación a esto, pero son papeles de carácter defensivo que se logran detener grandes obras. Acabamos de tener una noticia de un triunfo muy importante, de una lucha sí encabezada por mujeres en el estado de Jalisco, 14 años luchando porque no las inunden sus comunidades en la construcción de una presa muy grande en el estado de Jalisco. Acaba de estar el presidente la semana pasada allí y dijo, si las comunidades no quieren esta obra, les vamos a proponer una alternativa. La presa está construida a la mitad para que no se inunde, pero están ganando esa batalla. Y eso, bueno, son muchos años de lucha. Son también estrategias jurídicas que han sido importantes. El tema de la defensa de la tierra a través de estrategias jurídicas ha permitido un poco parar esta apropiación del territorio, este despojo del territorio, y las mujeres ahí están jugando un papel muy importante y empiezan a tener voz y protagonismo propio. Por eso termino mi presentación con ese toque optimista de que las mujeres están planteando nuevos planteamientos. Tengo un nuevo comentario de Cindy Lorena y les comento a ustedes que están asistiendo que si quieren hablar, no tomar la voz y no que yo les lea las preguntas, es solo manifestarse que Rafael les da el micrófono, ¿no? Si Hilda aún tiene tiempo y energía para seguir aquí escuchando. Claro. Cindy Lorena dice, quiero aprovechar para comentar las soluciones alternativas para servicios de agua y saneamiento. Tienen que ser incorporadas en los reglamentos de cada país. Si no será ilegal para nosotros como ingenieros o implementadores trabajar en ello porque podemos enfrentarnos a problemas legales. Yo he estado trabajando en una alternativa de saneamiento descentralizado para asentamientos informales, demostré cómo es una opción potencial, no solo desde el punto de vista técnico, sino social y de género. Ahora me encuentro con la pared de las normativas colombianas que no incluyen esas tecnologías y por lo tanto estoy limitada a la hora de implementarlas. Y un comentario de Ilisaine, analizo que as mudanças são possíveis e virão por la lucha de las mujeres. Y el último, no, ahora son 3, de Daniela Nogueira, que es también una compañera coorganizadora de ese seminario. Pensando, Hilda, en tu provocación de pasar de una estrategia global local para una estrategia local global, ¿cómo articular esa territorialización de las políticas del agua con las herramientas ya existentes como la Agenda 2030? Gracias. Bien importantes las preguntas. El tema de la legislación es fundamental y qué bueno que lo colocas. Quizás lo toco poco,
porque no es mucho mi espacio de actuación, pero hoy mismo estamos en México luchando porque el rango constitucional que ahora tiene desde hace 10 años, 11, ya no me acuerdo, el derecho humano al agua en México se convierte en ley, y era un mandato para 1 año y tenemos un retraso, 8 años tiene de retraso. Y en esta reformulación de la Ley General de Aguas para México estamos peleando justo lo que acá lo que se está planteando. Primero, que esta tiene que estar alineada al derecho humano al agua y a los acuerdos internacionales, particularmente, y nos parece que la observación general número 15 sigue siendo la buena, sigue siendo muy importante, es un referente fundamental, tiene muchas herramientas que nos ayudan mucho a llevar el tema de género y el tema también de los asentamientos irregulares y de la integralidad del derecho humano al agua de manera muy importante. Por ahí se preguntaba, ¿cuál es ese? Pues es la disponibilidad del agua, que sea accesible para las personas, es la calidad del agua, es la accesibilidad física, que no quede a las llaves públicas lejísimos de los lugares de las mujeres, y el saneamiento también, que siempre se nos está olvidando, que sea accesible económicamente, que también haya transparencia en el acceso a la información, etcétera. Entonces creo que tiene que tener todos estos elementos que se tienen que ver reflejados en la ley, pero de una manera operativa, y creo que eso es lo importante, el desglose que se tiene en las leyes de esto. Y entonces creo que es muy importante el que logremos que estas leyes se hagan desde esta perspectiva de género interseccional, con un enfoque de derechos y participación comunitaria y ciudadana. Digamos que son 3 ejes fundamentales para entrar a la legislación, de tal manera que estas alternativas también a la hora de instrumentarla no se topen con una legislación que nos dice, pero allí no puedes entrar, ingeniera, y aunque tengas la solución y sea sustentable y sea viable socialmente y también técnicamente, pues no, porque se topa con esta legislación. Hoy mismo estamos peleando porque ese programa de aprovechamiento de agua a través de captación para Ciudad de México, pues se ha reconocido para asentamientos irregulares. Es un sinsentido que no se haga de esa manera y que esté obligado el gobierno a mandar pipas que no tiene y que no alcanzan a llegar, en vez de dar una solución que sería más barata y de mediano plazo. Y claro, por supuesto que tiene que regularse el no crecimiento hacia áreas naturales y de recarga de acuíferos, pero se tienen que buscar soluciones de lado y lado. Entonces creo que el tema de legislación, qué bueno que lo colocas, es muy importante, y pronto les vamos a pedir apoyo. Estamos peleando mucho porque esta ley se ha trazado en que se legisle desde un enfoque de derecho humano, ambiental y de género, nuestra Ley General de Aguas, y es un tema fundamental. Creo que es muy importante que se haga. ¿Cómo aprovechar la Agenda 2030? Creo que sí tenemos que pelear mucho, o sea, sí da lugar, lo que decía Denise, es interseccional y el tema del agua está muy colocado en esta agenda, pero sí tenemos que pelear mucho que los informes que dan nuestros países sean informes que den cuenta de la realidad en territorio. Esto que yo decía, no me estés reportando un dato de cobertura que es mentiroso. Vas a territorio y dices, ¿y dónde está el 98% de cobertura? No es cierto. O sea, no es así. Creo que tendríamos que plantear, como hicimos muchos tiempos en estos informes, informes paralelos, informes sombra, y creo que pues la apertura que ha habido de los comisionados de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua ha sido muy importante. Leo Heller estuvo en México, fue a las comunidades, hizo un reporte muy fuerte para el gobierno mexicano, y que tenemos que documentarlo con datos. Creo que es nuestra obligación con datos. Quizás vamos a empezar con datos a un nivel muy comunitario, quizás a un nivel quizás más regional, pero decir aquí y sacar la cuenta, aquí la cobertura de agua de acuerdo a los criterios de ODS es del 6%, o del 20%, o del 50%, lo de que nos salga, y queremos que se consigne el informe, en el informe que se va a dar de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable. Creo que eso es muy importante, y claro, cruzados
con todo lo que se liga y que sí está planteado de alguna manera, no tanto en el tema de agua y saneamiento, pero sí desde el género de irlo haciendo transversal, porque es también agua para la soberanía alimentaria, que es fundamental, que también es el agua para la salud, que también es el agua para el manejo integral de riesgos, porque el agua también son las inundaciones, etcétera. Entonces creo que sí es muy importante que estos informes que están llegando y que incluso la información estadística que se produce en nuestros países empiece a ser un desagregado más realista de lo que ocurre en territorio. Peleemos por un concepto de cobertura de agua y saneamiento que sea un concepto alineado a la observación 15 y a los criterios de los ODS. Creo que esa es una lucha importante que tenemos que colocar, y sí colocarlo en el plano internacional, porque luego repega en el plano estatal y nacional, pero con esta información que surge desde el territorio. Nuestro país, el instituto que genera la información es muy bueno, y empezó a haber temas de género muy fuerte, pero cuando uno entra a la estadística hay que ir a unos microdatos y se requiere una inversión muy grande para que tú tengas realmente el dato de calidad, de disponibilidad, de precio, etcétera. Tenemos algunos estudios interesantes que se han hecho. Yo acabo de topar uno sobre lo que piensan de percepción sobre el costo del agua, súper interesante. Creo que tenemos que usarlos para estos informes de las ODS. Esa sería mi propuesta para que le echemos a andar con fuerza y usar esas herramientas pues, para que se traduzcan en una realidad. Tengo una última pregunta, Hilda. De Toque a Casimiro, en Sonora, al norte de México, hubo un derrame de la minera Buenavista de cobre sobre el río Sonora. Hay mujeres organizándose en comités, luchando por la defensa del agua y la salud desde hace 7 años. Así es, es un caso completamente emblemático y que está allí y que está bastante documentado, y yo creo que es un caso que no se puede dejar atrás porque es muy significativo en términos de los impactos de minería. Hay muchos casos, muchos como el del río Sonora, pero este caso está colocado en la agenda pública y pues ahí es no soltarlo, el seguir difundiendo y por supuesto apoyar con mucha fuerza, dar voz y siempre estar, qué bueno que lo colocas, colocando este tema porque son emblemáticos y ayudan a otros grupos de mujeres, hombres y comunidades que están denunciando todos estos derrames de la minería que acaban con el agua, pero para muchas generaciones. De verdad es tremendo. Este tema de la minería está muy, muy, muy fuerte en nuestros países y claro, la lucha del río Sonora es completamente paradigmática. Así como Cherán es el ejemplo de que sí se puede y el río Sonora es el ejemplo de que se tiene que poder y que tenemos que persistir y que no se puede abandonar esa reivindicación del río Sonora. Es muy fuerte y las mujeres están allí jugando un papel muy importante. Gracias por colocarlo. No tengo más preguntas, entonces invito a abrir el micrófono si alguien quiere hablar y si nadie quiere hablar, yo pasaría la palabra para Rafa para que él cierre, pero antes preguntando si alguien quiere usar el micrófono. ¿Nadie? Entonces, Hilda, antes de pasar la palabra a Rafa, ay, no sabes cómo te agradezco, te amo, siempre te digo que te amo, fue maravilloso tu plática, el seminario, la discusión, los temas que abriste, termina aquí el seminario, pero vamos a estar en casa rumiando todo lo que nos dijiste. Mil gracias, mil gracias. Entonces, Rafa. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y como decía al inicio, me urge que se arme la próxima sesión en el maravilloso, maravilloso país y la lucha de brasileñas y brasileños que nos sentimos muy hermanadas. Muchas gracias por la invitación y siempre que me inviten voy a estar allí. Bom, então eu gostaria de agradecer a todos e todas que participaram desta live. Em especial, gostaria de agradecer a palestrante Hilda Salazar. Lembrando a todos que o certificado será enviado automaticamente no momento posterior
e o formulário de avaliação do evento e sugestões para novos temas se encontra no chat. A gravação também será disponibilizada no YouTube para aqueles que não conseguiram estar presentes conosco hoje. Nos vemos na próxima edição do SLAG, que acontecerá dia 30 de setembro. Acompanhe nossas redes sociais para mais detalhes. Tenham todos um ótimo dia e até mais.